Dios te bendiga, hermano querido, Dios te guarde. Bienvenidos una vez más al programa Encuentro. El púlpito televisivo del programa Encuentro se origina en los estudios principales Rafael Torres Ortega de la telecadena Encuentro Visión aquí en la ciudad de Bayamón. Como siempre, para nosotros es un honor y un privilegio conferido por Dios de llegar ante vuestra consideración, sea su hogar, sea los hospitales, sea las instituciones carcelarias, al lugar donde en este momento estés sintonizando este programa especial. El programa Encuentro se transmite todos los martes en el espacio de 7:30 a 8:30 de la noche. Se repite los sábados en horas de la tarde y tenemos un número telefónico que va a permitir que usted se comunique con nosotros en la noche de hoy. Ese número es el 999-1480. Repito, 999-1480, y tenemos la particularidad de poder recibir más de 5 llamadas telefónicas a la misma vez. También tenemos nuestra dirección postal, que es Encuentro, apartado 310, Bayamón, Puerto Rico 00960. Yo también le invito a que visite la página que tiene nuestra iglesia a través de la internet, que es www.cultoalaltísimo.com, y a través de esta página y de nuestra dirección usted se puede comunicar con nosotros. Y recuerde, amado, que estaremos orando por usted, por la petición que usted tenga, por la necesidad que su familia presente, y queremos que la oración cambie todas las cosas. Como habíamos prometido en el culto al Altísimo pasado, hoy nos acompaña una pastora radicada en los Estados Unidos, autora de un libro. Vamos a estar hablando de eso en el programa en la noche de hoy, en contra de esta herejía llamada G12. Precisamente de esta manera se titula el libro, Desenmascarando el G12. Cuando vengamos de la pausa, no cambie de canal, no tome ni siquiera agua, quédese con nosotros. Hoy Dios le va a hablar y le va a ministrar. Disponga de las cámaras, señor director. Queremos recordar al pueblo que nuestro número es el 999-1480, y que si usted acaba de sintonizar, está viendo el programa Encuentro, hoy martes 25 de julio del 2006, donde se conmemora el Estado Libre Asociado, y Barbosa este próximo jueves. Tengo en mi mano, amado, el libro al cual yo estaba haciendo referencia en la introducción del programa Encuentro. Este libro tiene como título Desenmascarando el G12, y la autora es la pastora Elba Toledo. Pastora, ¿cómo está? Dios te bendiga. Bienvenida al programa en la noche de hoy. ¿Cómo te encuentras? Bien contenta, agradecida de esta oportunidad. Pastora, ¿estás pastoreando actualmente en dónde? En Raleigh, Carolina del Norte. La iglesia se llama Iglesia Cristiana Renacer, y les envían un caluroso saludo. ¿Pastorea junto con tu esposo? Eso es correcto. Ok, ¿y tu esposo, su nombre? Héctor Toledo. Sí, porque tenemos que mandarle saludos a don Héctor también, que eso es importante. Pastora Toledo, yo creo que la pregunta primaria y que los hermanos y amigos que nos sintonizan en esta hora desean saber es, ¿cuál fue la razón principal que la motivó a lanzarse a un estudio que trajo como consecuencia este libro? ¿Qué le motivó? Pues llegaron a nuestra iglesia algunos hermanos heridos y confundidos que habían salido de la doctrina del G12, y al tocar la puerta a nuestra iglesia, la primera pregunta es, aquí está el gobierno de G12, aquí están los 12. Y yo dije, ¿qué es eso? Nunca había escuchado de G12, y esto hace unos 3 años y medio atrás. Y entonces ellos empezaron a explicarnos sus experiencias, y obviamente pues nosotros como ministros tenemos una gran encomienda de cuidar a un rebaño, y no nos quedó otra que meternos de lleno en investigar y preparar un estudio para alertar a nuestro rebaño. O sea que hace 3 años y medio atrás llega un grupo de personas a su iglesia. Sí. Venían lastimados. Salidos de G12. De esta herejía. Y obviamente tenían el temor de que su iglesia no fuera G12. Exactamente. Entonces esa fue la razón. A raíz de eso comienza entonces una investigación sobre qué es el G12, ¿verdad? Eso es correcto. ¿Qué empieza a encontrar, pastora? Empezamos a encontrar que
las versiones de los hermanos, los rumores que habíamos escuchado, se quedaban hasta cortos cuando nosotros encontramos las prácticas, las creencias, las doctrinas, cuando empezábamos a confrontar frente a la palabra de Dios las enseñanzas del autor, del fundador. ¿Cuáles fueron los primeros rumores que escuchó de estas personas que habían salido de ahí? Bueno, ellos tenían la confusión mayor era, o sea, después de tantos años de estar convertidos, se nos han dicho que nosotros no hemos tenido un verdadero encuentro con Jesús hasta que vayamos a un retiro llamado encuentro, en donde tiene que ministrársenos en forma especial una liberación para sacarnos ataduras y maldiciones que nosotros no sabíamos que teníamos o que existían. Hay un refrán en Puerto Rico que dice que cuando el río suena, pastor, es porque agua trae. Así es. Y hay veces que los rumores, hay algunos que son meros rumores, que se hacen con el propósito de ir en detrimento de la dignidad o la moral de alguien. Pero en realidad cuando sale un grupo herido de algún lugar y hay muchas versiones que se fundamentan de una u otra forma, su estudio reveló que eran realidad. ¿No es así? Cierto. Hablemos del origen del G12, pastora. ¿Dónde? Esta es la palabra que yo asumo. Esto es una herejía. Esto para mí es una atrocidad, lo que es el G12. O sea, esta doctrina, ellos llaman sistema, ellos hablan de consolidar, de ganar y todas esas cosas. ¿Dónde se origina esta herejía? Bueno, cuando me metí de lleno a estudiar y a investigar, tuve que leer unos 7 libros del autor del G12. Y César Castellano. César Castellano. Y entonces, obviamente, él decía que Dios le había dado la visión, se la había revelado directamente a él y citaba a Habacuc 2:2-3 como el pasaje clave. Cuando nos metimos de lleno en la investigación, escuchamos algunos rumores de que el catolicismo estaba envuelto en los orígenes del concepto G12 como tal. Así que nos lanzamos de lleno a investigar y encontramos, por ejemplo, a Ignacio de Loyola, el monje que fue fundador de los jesuitas para 1540, que practicaba unos llamados encuentros con el mismo propósito de tener un encuentro efectivo o genuino con Dios, en donde se practicaba la levitación, la regresión, era el sigilo y la secretividad, ¿verdad? Muy parecido a lo que hace definitivamente. César. Como punto 2 encontramos a José María Escrivá, para 1928 es el fundador del Opus Dei, que significa la obra de Dios, monje católico también, y ahí sí que encontramos el modus operandi del G12 de la actualidad. O sea, este monje tenía las células homogéneas, o sea, las mujeres aparte, los caballeros aparte, era un maestro de la estrategia y una persona que tenía un gran control sobre las personas y las tenía trabajando con tesón, sin dar más explicación ni poderse cuestionar al líder, aun cuando lo que hiciera fuese antibíblico. O sea, que esto que dice César Castellano, que a él le fue revelado, y queremos aclarar que la única revelación verídica está en la palabra del Señor. Amén. Cualquier otra experiencia que el hombre tenga con Dios no se le puede llamar revelación, sino inspiración. El hombre fue inspirado. Un versículo yo lo leí y fui inspirada por Dios, pero revelación como tal, como menciona don César Castellano, no puede ocurrir, sobre todo cuando el versículo de Habacuc, César Castellano le da una interpretación alegórica que va muy convenientemente unida a lo que él quiere expresar. Él decía, pastora, que esta revelación, según sus palabras, le fue dado a él, pero usted descubrió que estos famosos encuentros se hacían ya para el 1500 y pico y luego en el fundador del Opus Dei. Exacto. No es así, básicamente igual. Los encuentros, la secretividad, que no se podía cuestionar al líder y todo eso como usted menciona. Correcto. ¿Cómo entonces César Castellanos cae en eso? Pues la verdad es que esa es una muy buena pregunta para quizás algún día poderle hacer al pastor Castellano, porque el nosotros decir que Dios nos ha dado algo tenemos que probarlo ante el pueblo y no hay evidencia para sostenerlo, todo lo contrario, hemos encontrado a estos dos caballeros y no solamente ellos dos, sino que hay un tercer hombre que entendemos que también tiene mucha influencia en el trabajo de Castellano y es el pastor Paul John Guichot, que es el pastor de la iglesia más grande del mundo. Para el año pasado, si no me equivoco, tenía más de 800,000 miembros. Y él se ha hecho famoso porque modernizó y popularizó el concepto de las células. Y obviamente la prosperidad y lo que él llama la cuarta dimensión, que es una llamada fe, que no es otra cosa que el poder de la mente sobre la materia
otra vez algo completamente antibíblico. Yo entiendo humildemente, luego de mi investigación, que de estos tres orígenes, de estas tres bases, es que se nutre el G12, ya sea que el pastor Castellano estuvo expuesto a los jesuitas o al Opus Dei, o los investigó, o calcó, o adoptó, de alguna manera él tiene que haber estado bien expuesto. planificado que venía de arriba, ¿no? Y lo utilizaron a él. César Castellano fue un pastor que en cierta medida fracasó en sus intentos de pastorear. Eso es correcto. Estamos hablando de iglesia que él quizás no logró la expectativa de crecimiento que él quería en el momento determinado. Eso le causó cierto grado de frustración. Corríjame si estoy... No, es todo lo contrario, y es una de las bases más fuertes de nuestro libro. Específicamente, nosotros encontramos que debido a esa precisa frustración que él narra en su libro Sueña y ganarás el mundo, después de varios pastorados que él fracasó, según él, porque su congregación no pasaba de los 120 miembros, entonces es que él decide renunciar hasta que Dios le hable. Y entonces es cuando él viene y saca el G12, y cuando nosotros nos metemos de lleno en la organización del G12, la metodología y toda la organización y forma de operar, lo que vemos son estrategias bien específicamente diseñadas para evitar que la gente se le vaya por la puerta de atrás, que es una expresión de él, porque dice que cuando ya tenía cierta cantidad de miembros se le empezaban a ir, y eso lo frustraba porque él no quería que se le fuera la gente. Y en cada estrategia de César Castellano vemos un control y un dominio por impedir y por evitar que la gente se le vaya de alguna manera. La esposa de él, que se llama Claudia, la familia de ella fue, según su libro, los que los incursionaron, por lo menos a él en la política, en el área de la están envueltos en la política, bueno, los castellanos. El papá de Claudia era un político destacado ya en Colombia, y según el propio César, ellos le hablaron del evangelio, él se convirtió, y César vio esto como que Dios lo puso en su mano para usar la política para adelantar la causa del evangelio en Colombia. Y entonces ellos incursionaron en la política, tanto él como ella, y de hecho actualmente ella acaba de ganar un tercer escaño como senadora de la República de Colombia. O sea que sí, entonces están en la política. Oh, sí, definitivamente la usan, y ellos creen que la iglesia de hoy va a ser la iglesia opulenta, la iglesia poderosa, que tiene que incursionar en política, en el gobierno y en todas las esferas, porque tenemos que dominar y controlar, porque somos la iglesia de Jesucristo. Pero es que le estamos haciendo un trabajo gratuito al anticristo. Yo creo que porque sí. Porque entonces se está tratando de hacer una iglesia universal. Exactamente. Con un gobierno universal, y esa es la plataforma que el anticristo va a utilizar. Él tiene su congregación, las siglas son MCI. Así que estamos hablando que esto es un movimiento que raya en el ecumenismo. Sí, es correcto. O sea, que estamos hablando de un movimiento carismático. Sí, señora. Y yo quiero que todos estos detalles usted lo sepa. Esto yo lo estoy mencionando porque la pastora lo tiene escrito en su libro, Desenmascarando al G12. Yo quiero decirle, antes de seguir hablando con la pastora, que este libro no se encuentra actualmente en ninguna librería. Los únicos ejemplares que existen son los que ella tiene en su poder, y a mí me interesaría grandemente, ya que nosotros nos hemos lanzado en esta lucha campal defendiendo la fe y la palabra de Dios en contra de este sistema, no en contra de gente alguna, porque nuestra meta es que el pastor que ha caído en este error salga, y que los hermanitos que están en iglesia, que ven números raros, porque ahora están arrancando la palabra G y están poniendo la visión de Jesús, o están poniendo creciendo en gracia, o están colocando Operación Andrés, o están poniendo M12, M18, pero es, perdone la frase, es el mismo perrito es el otro perrito con el mismo collar. Usted tiene que tener mucho cuidado con palabras claves, con la forma y manera muy particular del pastor, lo que habla castellano. O sea, castellano como que no tiene postura, sino que predica y que cada cual lo interprete a su forma y manera, ¿no es así? Nosotros entendemos que él es un maestro de la estrategia y que usa mucha doblez. O sea, la doblez es una situación en donde yo le digo algo, pastora, y usted lo entiende como a usted más le conviene y le gusta. Luego yo vengo y le digo, eso no fue lo que yo dije. Así fue como tú lo tomaste, y usted nunca va a poder decirme a mí o decirme, mira, estás mal,
confrontarme y llamarme a cuentas, porque yo voy a decir, eso fue lo que tú interpretaste, pero eso no fue lo que yo quise decir. Es una estrategia muy, muy astuta, las usan mucho en política. Aquí usted menciona, pastora, de violencia en el G12. ¿A qué se refiere esto? La violencia en el G12 en particular, cuando ya nuestro libro estaba terminado, de una manera u otra, todo iba adelante y se estancó todo, y yo decía al Señor, ¿qué pasa, Padre? Yo no tengo más información, y de repente llega a mis manos una información sobre una carta que un alto líder del G12 pasó entre las iglesias del G12 haciendo un llamamiento para boicotear y atacar a todos los ministros y ministerios como usted y como yo, que nos atrevemos a hacer frente y a denunciar toda esta falsedad, ¿verdad?, del G12. Y en ese llamamiento decía que era cueste lo que cueste, aunque sea la cárcel. Y yo entiendo pues que solamente con eso se demuestra que no es de Dios, porque el Señor no nos llamó a lanzar violencia contra nuestros hermanos. Quiero aprovechar bien rapidito para aclarar. Nosotros no estamos en contra de los amados hermanos que están en G12, trabajando con tesón como esclavos, creyendo que están agradando a Cristo y ganando almas. Estamos denunciando lo que hay en las altas esferas, las estrategias y la agenda oculta que hay en el G12, en el alto liderazgo. Bueno, empezando por César Castellano, que tiene delirios de grandeza. Yo entiendo que sí. Y tiene un ego increíble. Eso creo que hay una condición que se llama megalomanía. Megalomanía, eso es correcto. Y eso es delirios de grandeza y rendirle pleitesía. Y eso no es la cualidad que debe distinguir un siervo. Es correcto. Porque si usted y yo, hermano querido, nos vamos al ejemplo de Jesucristo, usted vio que Cristo tomó un lebrillo y limpió y lavó los pies de sus discípulos. Y Dios llama a siervos. Y uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Pastora, cuando una persona está en G12 y sale, añadiendo algo en lo que usted mencionó sobre la violencia, es atacado por los que quedan en ese movimiento. ¿Es o no cierto? Sí, a nosotros nos consta de que hay ataques de distintos tipos. O sea, pueden ser puramente verbales, pero hemos escuchado de algunos que son físicos. Se dice, por ejemplo, que cuando una persona sale del G12, la visión lo abortó. Es parte del vocabulario, porque hay un vocabulario especial que se usa en el G12. No sé si lo vio ya en el libro. Son varias expresiones que les dejan saber a ellos. Usted esté atento, hermano. Fíjense que todo empezó con algo tan sencillo como el saludo. Por años de años, los cristianos decían, Dios te bendiga. Amén. Eso lo dice yo todavía. Pero de un tiempo para acá, todo era bendecidos y bendiciones, lo cual es completamente bíblico, correcto y buenísimo. Pero yo te puedo bendecir en el nombre de ¿quién? Amén, en el nombre de Jesús. Pero entonces, si usted me dice a mí, Dios te bendiga, y yo soy de G12, yo voy a saber que usted no lo es. O que si está empezando y no domina la jerga que se le inculca y se le enseña como doctrina a las personas que entran al G12. O sea que por lo regular el G12 saluda ¿cómo? Bendecidos. Pero no todo el que diga bendecido pertenece al G12. Eso es correcto, porque gustó tanto que todos lo adoptamos. Yo lo uso porque somos bendecidos en el nombre del Señor. De manera que entre una cosa y la otra hay una expresión aquí u otra allá que les deja a ellos detectar quién está asimilando la doctrina, quién la domina. Okay. Porque detrás de todo esto, ¿verdad?, lo que vemos es un adoctrinamiento intensivo en donde la persona, duele decirlo, pero es la palabra correcta, ha sido lavada su cerebro para responder a ciertos impulsos, y cuando se le habla, sacar ciertas expresiones que demuestran defensa directa hacia el G12. Claro, eso es como un lavado de cerebro. La palabra estrategia, diciendo que el G12 es la estrategia de Dios para este siglo XXI. ¿De qué estrategia estamos hablando? Bueno, si vamos a ser literales, esto es un disparate, porque estrategia presupone limitación de una persona que tiene que recurrir a esta técnica porque de otra manera no va a lograr lo que quiere. Y nuestro Dios no necesita estrategia, Él es poderoso, Él dice la palabra y es hecho. ¿Por qué para ellos es tan importante la multiplicación y el crecimiento? ¿Será que para Castellanos una iglesia grande es prototipo de éxito y una iglesia pequeña es prototipo de fracaso? Eso es correcto. Ellos dicen inclusive que la forma en que nosotros manejamos nuestras iglesias, los que tenemos iglesias pequeñas, ¿verdad?, pues es una maldición, y que nosotros no prosperamos porque estamos adoptando un sistema de organización eclesial tradicional. Okay. Todo esto hay que derrocarlo, derribarlo y traer lo nuevo que Él trae, que es la estrategia, según Él, de Dios para el siglo XXI. Que no es nueva.
Claro Porque que usted no. me acaba de demostrar que viene muchísimos cientos de años atrás. Eso es correcto. Él lo que hizo fue que adoptó. Yo quiero que usted entienda, amado, que esto no es una visión nueva. Y toda esta información que la pastora Toledo está dando está en el libro Desenmascarando el G12. De hecho, ella tiene una tabla que sale también en el libro con los diferentes hombres. Aquí ella habla de Ignacio de Loyola y de toda esta gente que son los que originaron realmente el G12. Se menciona, pastora, la famosa escalera del éxito, porque es una de las cosas que ellos mencionan. ¿Qué es esto de escalera del éxito? Bueno, hay que ir un poquito más atrás. Okay. En el G12, para empezar, uno se convierte varias veces. Si usted viene, le hablamos, la metemos en una célula y ahí la convencemos de que tiene que ir a un encuentro. Usted hace profesión de fe, oramos con usted, pero cuando va al encuentro vuelve otra vez a hacer profesión de fe. Una vez que usted adopta todo esto, se le dice la importancia que tiene que usted sea discipulada. ¿Hay algún manual que se dé en los encuentros, ve la pastora? Bueno, se usa un manual para los encuentros. Usted no ha podido conseguirlo. Definitivamente que no. Lo tiene en Tratamos portugués. en portugués. Tengo una copia en portugués que está incompleta, que de hecho circula en la internet, pero los originales no los tienen, no están Pero disponibles. es o no cierto que en esos encuentros, sobre todo el primer día o el segundo, no estoy segura, se escriben los pecados, se marcan los pecados que yo cometí. Ajá, ajá. Y esa información que es muy personal le llega a manos a mi líder. Exacto. Eso es así. Sí. Y obviamente entonces le estoy dando toda mi intimidad a un desconocido. Es correcto. Toda la potestad y toda la autoridad. Lo que se supone que revela el Espíritu Santo, yo estoy abriendo mi corazón y lo estoy entregando en manos de un hombre que es tan pecador como yo. Es correcto. O sea, hay que volverse a arrepentir. Exacto, entonces así es como viene el proceso. Ya usted se arrepintió, ya entonces usted pasa a ser consolidada, que no es otra cosa que ficharla. Yo le digo ficharla porque van a tomar su dirección, sus teléfonos, entonces empiezan a visitarla. Y usted es como, yo diría, la persona más importante. Besos, abrazos, un desmedido interés por usted de visitarla y atraerla hasta que usted llega, obviamente, a la iglesia, se le convence de que vaya al encuentro y luego usted tiene que entrar a la escuela de líderes, que es el discipulado. Así es como va funcionando el G12 para adoctrinar a una persona sectariamente. En Cristo Jesús no es así, porque la palabra es abierta para todo, pero acá todo es en oculto, en secreto, y usted no puede divulgar nada de lo que sucede en el encuentro. Y es una estrategia más de castellano, porque si yo le digo a usted lo que pasa en el encuentro, usted no va a querer ir. Claro. Pero si yo le digo, tú tienes que ir, y así tú vas a ver cuán bueno es, y usted dice, yo quiero ir para ver si de verdad es lo que me dice. Sí se trabajan con maldiciones generacionales, pastora. Es correcto. Sí se trabajan con regresiones. Es correcto. Aquellos ministros puertorriqueños que han estado en otros canales negando que esto se hace, que esto es verdad. La pastora que yo tengo aquí ha hecho un estudio exhaustivo que le tomó ¿cuánto tiempo, pastora, hacer un estudio para este libro? Un año completo. Un año, en donde sí hay regresiones. Y dentro de las regresiones hay hipnosis, porque la regresión lleva a la persona hasta el estado embriónico. Es correcto. Entonces, yo quiero que usted sepa que por lo menos en Puerto Rico eso es ilegal. En Puerto Rico no se supone que se hagan regresiones a menos que no sea un médico autorizado, con la debida autorización médica y aprobación del paciente y con todas las medidas apropiadas para evitar que una persona en una regresión, pastora, se quede en esa regresión. Eso es muy correcto. Como han habido casos. Y no solamente eso, sino que aún los psicoanalistas, que son los profesionales de salud que practican esto, ellos mismos no se ponen de acuerdo sobre los verdaderos beneficios de la regresión y es muy peligrosa. Es bien, bien peligrosa. Han habido casos aquí en Puerto Rico. El problema, pastora, es que los ministros que se han ido envolviendo en esto son ministros que quizás por la necesidad económica, por el cansancio físico, usted es pastora, ser pastor no es fácil. Claro que no. Preparar 3 sermones semanales como se preparan en Puerto Rico no es fácil. Y es, pues, cómodo que usted le llegue en un panfletito, le garanticen unos ingresos económicos, una multiplicación récord en poco tiempo y un crecimiento de finanzas dentro de la iglesia. Pero pastor y pastora, no todo lo que aparenta ser bueno es lo correcto. Todo aquello que usted le llegue a sus oídos, que atente contra lo que está establecido en la palabra de Dios, usted tiene que detenerse y poner freno.
evalúe. Yo invito al pueblo a que no vaya a esos encuentros, no vaya, porque cuando usted tiene que hacer un pacto de silencio es porque algo oculta. Y yo quiero que usted sepa, y yo no hago responsable a la emisora de mi opinión en este momento, pero hace poco en Puerto Rico se desapareció una niña y su abuelito, que fue entrevistado por uno de los canales seculares, dijo que la niña había cambiado desde que entró a una secta llamada G12. O sea, y estamos hablando de que esto es algo muy serio, serio, serio. Lo repito 3 veces para que usted entienda. Ni esta servidora que está aquí, ni mujeres como la pastora Toledo, que está radicada en los Estados Unidos, ni hombres y mujeres que nos hemos puesto de pie en este país para enfrentar esto en el nombre del Señor. No nos vamos a quedar callados. ¿Que hay amenazas? Sí. ¿Que hay mensajes por la internet por ahí difamando y estableciendo unas estrategias para ir en contra de los ministros de Dios que estamos hablando la verdad? Eso es así. Pero le digo al pueblo que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Ya tengo que hacer una pausa, amado, pero yo invito al pueblo que me ve a que nos comience a llamar. 999-1480. La pastora Toledo va a estar unos días en Puerto Rico. La cantidad de libros que ella tiene es limitado. Si usted quiere llevarse este libro a su casa, este domingo, este próximo domingo, la pastora Toledo va a estar aquí en nuestra iglesia con su mesita y con todos los libros disponibles. Si usted desea que este libro se le envíe por correo, al final del programa le estaremos diciendo a qué número usted se tiene que comunicar y cuánto es el costo del libro con el manejo y el franqueo. Pero llámeme ahora, 999-1480. Hacemos una pausa, no se vaya, la segunda parte viene lo mejor. Disponga de las cámaras, señor director. Bueno, amados, volvemos al púlpito televisivo del programa Encuentro, hoy con la pastora Toledo. Ella está radicada en los Estados Unidos, donde junto con su esposo pastorea una grey del Señor. Y una mujer que luego de un año, motivada definitivamente por el Espíritu Santo, es la autora de este libro, titulado Desenmascarando al G12. Es un libro que con mucho sacrificio de parte de ella y con muchos obstáculos, oiga, porque siempre lo de Dios tiene... que corrió una carrera de obstáculos tan grandes, pero gloria a Dios que el libro ya salió. Este es un libro que yo lo leí, la pastora me lo hizo llegar, un libro muy práctico, muy sencillo de entender, con una enorme cantidad de información que le va a poder a usted aclarar muchas dudas. Obviamente jamás en 50 minutos de programa podemos hablar en todo el contexto del libro, pero sí usted puede adquirir su ejemplar a la mayor brevedad posible. Si usted desea hablar directamente con la pastora, pues al final del programa le estaremos dando el teléfono donde usted se puede comunicar con ella. Pastora, cuando hablamos de la escala del éxito, y quiero mencionar estas 4 palabras porque se mencionan mucho en este tipo de iglesia: ganar, consolidar, discipular y enviar. Ya usted explicó esto muy bien. Enviar es que la persona entonces tiene que multiplicarse. Es correcto. ¿Se multiplica cómo? Bueno, pues ellos tienen 2 formas que explican. Por ejemplo, una de ellas es sencillamente que todo el que entra a G12 tiene que buscar a otras 12 personas. Okay. Ellos dicen que ese es el modelo de Jesús. ¿Eso no es una pirámide? Sí lo es. Okay. Sí lo es. Definitivamente, o sea, es como ser esclavo hoy y mañana será señor. Tú estás apoyando desde abajo a los que están arriba, pero mañana tú estarás arriba y tendrás gente debajo que te van a estar levantando. Ellos tienen una famosa frase que dice la oración del 3x3 por un mes, que a mí me llamó mucho la atención dentro de su programa. Y es que, por ejemplo, le dicen a usted, búscate a 3 personas, cada una de esas personas se buscan 3 personas más, y por todo un mes van a estar orando para que se conviertan estas personas. Y Castellanos en su libro dice, no importa si son creyentes o no. Entonces lo primero que yo digo es, ¿cómo no va a importar si luego me vas a pedir que hagamos guerra espiritual, ayunemos e intercedemos para que se convierta la gente? Pastora, le interrumpo porque hace poco uno de los pastores G12 decía que ellos no iban a entrar detrás de los cristianos, sino de los inconversos.
No es correcto. Eso no es verdad. No. Porque ellos se infiltran dentro de las iglesias para Sí. causar división. Eso pasa en Puerto Rico, no sé si allá ocurre. Lamentablemente sí ocurre, y lamentablemente es que la gente del G12 que entra a otras iglesias, ellos sienten que están salvándonos del error, porque nosotros estamos mal según ellos. Así que se les vende la idea de que hacen un bien con infiltrarse en otras iglesias y tratar de atraernos hacia la sana doctrina del G12. O sea que los tres buscan tres, oran por tres, Es por todo un mes. por todo un mes. Pero Se no- supone ajá. que esto se vaya multiplicando, ¿no? En ese proceso de todo un mes es porque ellos esperan que esas personas se conviertan. Pero el problema es que al decir que no importa si son creyentes o no, ¿cómo le vamos a pedir a un inconverso que ayune, que ore y que haga guerra espiritual ¿No sabe por lo que otro es eso? inconverso? La palabra dice que un ciego no puede llevar a otro O ciego. sea que eso es un crecimiento de tiempo récord de un supuesto cristiano y eso no es bíblico. Así forman las células. O sea que si usted llegó nuevecita, tan pronto como se le adoctrine bien, entonces usted tendrá que ir corriendo a buscar sus 12. Pero si ese famoso encuentro es tan efectivo, pastora, porque hay que hacer después reencuentro Oh, para sí. seguir haciendo lavado de cerebro. Porque entonces tiene que al lado de ese grupo de 12 haber un grupo anexo, Oh, sí. por si acaso uno se escapa. Si esa fórmula de castellano es tan exitosa como ellos dicen, ¿por qué tantos encuentros después del encuentro? ¿Y por qué el grupo anexo? ¿Qué es eso del grupo anexo? Bueno, primero lo de los encuentros. En el G12 es correcto, la gente se pasa de encuentro en encuentro porque en cada encuentro hay administración especial. Ellos dicen que usted se mantiene bendecida o bajo el manto de la bendición si está en obediencia, fructificándose y trayendo a otra gente al Señor, a otros 12. O sea, que si no los traigo. Si usted no los trae, es que alguna maldición quedó sin quebrantar en el encuentro y usted tiene que volver a ser ministrada. Y entonces se les empieza a intimidar, se les empieza a manipular y se les dice, por ejemplo, oye, ¿sabías tú lo que hizo Jesús con la higuera que no dio fruto? Ay, sí. Y se lo dicen casi para, o sea, contesta, ¿qué hizo? Y la persona temblando, pues la Exacto. maldijo. Tú no quieres que el Señor te maldiga, así que a dar fruto. Y la gente va corriendo, tratando de trabajar y tratando de salir adelante. Es bien, bien triste esto. Se entra en esta competencia de quién tiene sus 12 primero, ¿no es así? Exacto. Cuando una persona logra establecer esos 12, ¿qué ocurre, pastora? Bueno, pues lo primero que ocurre es que se convierten en los favoritos del pastor, son los intocables, son superiores al resto de la iglesia porque tienen un llamado especial y tienen una encomienda especial. Entonces, la iglesia los empieza a ver como los modelos a seguir y todo el mundo quiere ser parte de los 12 principales. Entonces, ahí es donde aparece el grupo que usted acaba de mencionar, el grupo anexo, que no es otra cosa que otros 12, hambrientos y sedientos de entrar a competir, como les llama Castellano en su libro. Santo Dios. O sea que el sistema está diseñado para que si usted es una de mis 12 y me falla, yo tengo 12 más que por uno que caiga se levantan a llenar el hueco y de esa manera el trabajo no es interrumpido. Pero si fuera tan exitoso, vuelvo y lo menciono otra vez, pastora. Si fuera tan exitoso y fuera una revelación, como él dice, dada por Dios mismo, como la estrategia del siglo XXI para este tiempo, como que fue una revelación que Dios guardó hasta que a César Castellano le da con interpretar a Habacuc y dar esta estrategia. ¿Por qué entonces hay que tener un grupo alterno? Porque verdaderamente la visión no vino de Dios. Cuando las visiones Exactamente. vienen de Dios, son perfectas y no hay que cambiarle, ni añadirle, ni quitarle, ni maquillarlas, ni adornarlas. Pero cuando la visión viene de un hombre, obviamente hay que estar cambiando y arreglando. No solamente eso, es triste que cuando usted compara, como me ocurrió a mí, dos libros de él distintos, uno del 2003 y el primero que escribió en el 2000, creo que fue en el 2000, cuando los comparamos, él habla de dos orígenes distintos del uso de los grupos homogéneos. Por ejemplo, él dice que obviamente que ¿cómo que se llama? La propagación de masas y en la distribución de trabajo, hay un principio muy, muy útil que él no podía dejar pasar y lo usó, lo adoptó para bendecir a la iglesia. Pero entonces en el otro libro no dice que fue así, da un origen completamente distinto. Dice que fue que Dios se lo puso en el corazón y le dijo que de esa manera iban a poder bendecir a grupos distintos. Entonces comparamos los dos libros Se a 3 contradicen, años, entonces. sí, a 3 años de distancia, y lo que vemos es que primero fue supuestamente el hombre y segundo fue supuestamente Dios. Cuando una de las dos es mentira, entonces que acabamos de agarrar a un hombre en la mentira. El problema es, pastora, que este hombre ha tenido una habilidad, porque es que
Pero yo creo, mi opinión personal, que fenómenos como el G12, hoy es el G12, mañana puede ser cualquier otra cosa, se levantan en momentos muy neurálgicos en el mundo cuando hay una necesidad grande de que el mensaje llegue y se une ese deseo de que la iglesia crezca con pastores cansados, fatigados, que quizás están más preocupados por la obra que por el Señor de la obra. Santo. Un ministro que quizás no saque el tiempo que tiene que sacar para su vida devocional. Sí, Señor. Que lo que hace es dar y dar y dar y dar y dar y dar. Ministros que han descuidado sus hogares, que es el primer ministerio, y ministros, hablo de pastores y pastoras que con serios problemas económicos, es como se juntó el hambre con las ganas de comer. Y por eso estrategias como estas tienen un supuesto éxito. ¿Cómo yo le puedo decir al pueblo que la está viendo ahora, pastor, en Puerto Rico, que lo que hemos estado diciendo en todos estos 7 meses es verdad? Y que usted estando por allá, el Espíritu le inquietó para esto. ¿Eso no fue así? Es correcto. Correcto. Y que como estamos formando parte del mismo cuerpo que es Jesucristo, el cuerpo de la iglesia y la cabeza es Cristo, ¿cómo le podemos decir a este grupo de hombres y mujeres en Puerto Rico para que abran sus ojos en cuanto a esto? La manera en que quizás se le pueden acercar, pedir su casa para un culto, porque la célula en Puerto Rico siempre se ha celebrado, pero siempre se ha llamado culto en los hogares. Aquí en esta casa le llamamos culto a los hogares. Usted puede que le llame célula, pero eso siempre existió desde el Antiguo Testamento. ¿De qué manera el pueblo puede aprender a percibirse frente a algo así? La palabra clave es esa, la percepción, y la percepción no se puede tener si no nos metemos de lleno en la palabra. Y precisamente el libro empieza denunciando o definiendo el problema. Y el problema que tiene la iglesia de hoy es que está en crisis porque ya no queremos meternos a estudiar la palabra de Dios. O sea, viene la computadora, todo es rápido, ya nadie quiere leer el periódico, ya nadie quiere leer la Biblia. Ahora démenlo todo hecho, yo quiero escuchar, tenemos comezón de oír, andamos detrás de los evangelistas, detrás de las señales, cuando se supone que las señales seguirán a los que creen andamos corriendo detrás de las señales. Entonces el pueblo no tiene conocimiento, tal y como dice la palabra, ¿verdad? Que el pueblo perece, ¿por qué? Ha sido destruido porque le faltó conocimiento. Eso es así. Y si no nos metemos en la palabra, no vamos a tener conocimiento. La gente ya no quiere estudiar, ya no quiere buscar. Y usted ve, por ejemplo, Biblias en rincones agarrando polvo, mientras que agarramos otros materiales que son más livianos y más atractivos y los devoramos. ¿Por qué? Porque no nos exigen la seriedad, la profundidad que exige la palabra de Dios. O sea, a esto no se le puede buscar paños tibios ni lugares intermedios. No hay otra forma de escapar de esto sino metiéndonos de lleno en la palabra de Dios. ¿Cómo yo voy a saber si usted me está hablando bien de las cosas de Dios a no ser que yo lo compruebe? Claro. Como la gente de Berea hacía cuando Pablo les hablaba. Buscaban las escrituras a ver si estas cosas eran así. Pastora, que usted menciona en la página 183 del libro Desenmascarando al G12, que aquí está, creencias y prácticas clave del G12. Y ofrece un breve resumen de creencias y prácticas como la prosperidad, la fe positiva o la superfe. Esto ya me suena conocido. El lenguaje de la palabra visión, visiones, profecías, remas, teología, escuelas de pensamiento, regresión para la sanidad del alma, quiebra de ataduras y maldiciones del pasado, reforma del pensamiento, rompiendo los esquemas tradicionales, creencias supersticiosas. Estos son claves o creencias y prácticas que están dentro de G12. ¿Por qué ellos mezclan la prosperidad con las creencias supersticiosas, por ejemplo? Bueno, en cuanto a la prosperidad, obviamente la herencia viene de Paul John Guichot. Y para ellos, una vez que la persona es ministrada y se le quiebran todas las ataduras y maldiciones, es libre y tiene derecho a exigir, escuche la palabra, exigir de Dios todo lo que quiera y le será dado. ¿Ah, sí? Exactamente. De manera que el Señor se convierte, amados hermanos que nos escuchan, en un niñito demandado a quien usted le dice: Jesús, corre y ven que quiero que me hagas un mandado. En lugar de ser Él el Señor nuestro, Él está a nuestra disposición para hacer lo que nosotros querramos.
Pero pastor, este pastor que usted menciona, ¿está en el G12 o simplemente Castellanos adoptó este sistema de multiplicación de este pastor de la iglesia de 800 miembros? Él adoptó algunas prácticas de él, hasta donde sabemos no está en G12, y hubo unas expresiones suyas negándolo. Entendemos que lo de la prosperidad, por ejemplo, y lo de la superfe, que es, por ejemplo, como ellos dicen, tenemos que embarazarnos de aquello que queremos, sea la casa, sea el novio, sea el auto, y usted le dice al Señor, lo quiero de tal color, de tal marca, de tal modelo, de tal precio, y el Señor tiene que dárselo tal y como usted lo ha pedido. Usted simplemente tiene que creerlo, repetirlo y repetirlo, que es embarazarse de la idea. Eso es lo que ellos le llaman la cuarta dimensión, sacar a la materia algo que existe solo en su pensamiento. Esto tiene el origen en los budistas, los llamados Sokagaki, que son de Corea. Y según escuchamos y también leímos de un libro de Paul Yonggi-cho, él dice que tenía celo de ver que el cristianismo llevaba más de 100 años en Oriente sin haber tenido o alcanzado más de 1%. Pero los Sokagaki ya tenían millones de millones, y él decía, ¿por qué si ellos están mal y nosotros estamos bien? Y encontró que era que ellos trabajaban con esto de la cuarta dimensión. En otras palabras, que esto es una mezcla de cristianismo con paganismo, específicamente budismo. En cuanto a la prosperidad, o sea, la mezcla de la prosperidad lograda a base de la práctica de la superfe. Cuando hablamos de la prosperidad, pastora, por ejemplo, una persona de los G12 entra en este grupo de los 12 y le deben una fidelidad ciega a su líder. ¿Es o no correcto? Eso es correcto. O sea, que cualquier capricho que tenga ese ministro, esos 12 se lo tienen que complacer. Correcto. Aquí se han regalado automóviles, aquí han regalado $500,000, aquí todo es para el apóstol. Es correcto. Ellos ¿Eso dicen es así? que, ¿No es así? Sí, ellos dicen que el varón de Dios es a quien Dios le dio la visión, quien osará retar al líder. Santo Señor Jesucristo. Entonces, mis finanzas también tienen que estar sujetas a esa creencia que yo adopto, ¿no? Definitivamente, va más allá para el del líder. diezmo, va más allá del diezmo, hay ofrendas especiales y tenemos que estar dispuestos a sacrificarlo todo por la causa o por la obra, ¿no? Y muchas veces es directamente hacia el líder. O sea, o hacer préstamos, vender lo que tengo, pero cumplir con eso. Y el día que no lo pueda lograr, Ahí es donde empieza la intimidación, y ellos adoptaron lo que se llama premio castigo, que yo digo que es bajar el tribunal de Cristo a la tierra. ¿cómo que premio castigo? Eso no lo había La escuchado. técnica de premio castigo es que si usted es uno de los 12 y usted no está funcionando, yo la saco del grupo y entro a uno del grupo anexo. En otras palabras, que yo la estoy castigando por no haber cumplido con su cuota. Sin embargo, viene alguien de abajo y trabajando con tesón por pura competencia, y viene entonces y llega al lugar que usted perdió, yo la estoy recompensando. Es premio castigo. Es una técnica que los psicólogos pues obviamente usan. De hecho, hablando de psicólogos, hay un psicólogo que escribió sobre sectas destructivas y me llamó tanto la atención porque era una perspectiva distinta a la bíblica, y yo quería saber qué tenía la ciencia que decir sobre esto, y lo tenemos en el libro también. Este hombre, Andrés López Pel, escribió un libro y un artículo que habla de estas sectas destructivas, y cuando da las características que la definen, no miento, amados hermanos, todas y cada una de ellas están en el G12. Y yo los invito a que lean el libro y vean cómo cada cosa está: el premio castigo, el hacer que usted se desborde de emoción, llorando y sintiéndose miserable porque necesita volver a arrepentirse. Ellos les resignifican su historia de vida, o sea, lo que yo creía que era, no lo soy. Es desestabilizarlo para que venga entonces el G12 al rescate. O sea, que el sacrificio de Jesucristo no sirve. Hay que darle una ayuda. Es una de las cosas más terribles. De hecho, si buscan la página 225, hay una cita de Castellano que a mí me indignó mucho en mi espíritu. Dice que estamos llenos de tanta teología y conceptos. Mire a ver si la tengo. El gran problema de muchas denominaciones es que están llenos de conceptos teológicos y han buscado argumentos bíblicos para convencer a la gente. Venga acá, si no es un argumento bíblico, ¿qué yo voy a utilizar? Para convencer a la gente de que no es necesario pasar por liberación, haciéndoles creer que basta con aceptar a Jesús. ¿Vio eso, hermana? Esto lo está diciendo el propio César Castellano en el libro titulado Liderazgo de Éxito, en la página 250. O sea que el sacrificio de Cristo en la cruz
no sirve. Tiene que venir César Castellano con la gente de los G12 que están en Puerto Rico, porque estamos aquí en Puerto Rico, ¿no? A rescatar lo que a Cristo se le quedó a mitad. Si usted que me está viendo en la televisión entiende que esta herejía, por eso es que yo le llamo herejía, es de Dios, entonces dígame, amado, no se deje engañar, porque lamentablemente aquí, pastora, aquí, eso le iba a preguntar, ¿por qué en una isla como esta, donde hay 15 emisoras de radio, varias mega estaciones de televisión, 850 líderes conciliares, porque todo el mundo hay que llamarle líder ahora en mi país, porque, wow, mucho título, ¿verdad? Sin y poca sustancia. Lamentablemente, yo prefiero que no haya título y que haya una buena sustancia. Amén. Yo creo que el pueblo también está cansado de tanta pleitesía a los líderes, cuando el único líder aquí se llama Jesucristo, aquí Amén. No hay otra cosa. Amén. ¿Por qué esto del G12 es como una plaga que se contamina, es como una bacteria, como un germen? ¿Por qué a qué usted le atribuye que crezca con tanta facilidad, que se multiplique tan rápido? ¿A la competencia que tienen entre ellos mismos para alcanzar esos 12 en tiempo récord? ¿O a qué? Son muchas cosas. Por ejemplo, ahora en las iglesias tenemos que nosotros como pastores asumir nuestra responsabilidad. Hay muchos pastores que han descuidado su ministerio, como usted trajo anteriormente. Hay pastores que le ceden el púlpito a cualquiera que brinque, que haga efectos especiales de micrófono y la gente quede impactada como Dios lo usa. Y no es el micrófono que hizo un buen ruido impactante, ¿no? Entonces todo el mundo cree que porque tenemos un don para hablar y expresarnos, ya eso es unción. Y confundimos una cosa por otra. Tenemos que caer al piso porque si no caemos al piso no hay unción. Todo se convierte en un ritual y en una práctica obligada. La gente se acostumbra y se vuelve un convencionalismo social dentro de la iglesia. En otras palabras, que ya la gente se le olvida que el Señor no solamente está en el terremoto ni en el fuego, que también en el silbo apacible el Señor se manifiesta. Y hemos llegado a ser tales, amada, que la iglesia está ciega. O sea, la Biblia a un lado, no la leen. Escuchan a todo el que llega. Los pastores envueltos en negocios de hombres, descuidando el rebaño o explotados de tanto trabajo. Como usted bien dijo, todos esos factores se juntan y hay un pueblo negligente. Pastora, cuando usted llegó a Puerto Rico, se le acercó a varias iglesias, no vamos a mencionar nombres, sí. Pero ¿cuál fue el fenómeno que encontró? ¿Que los pastores se asustaron o no se asustaron ante esto así? Sí, definitivamente lo que hemos encontrado es que algunos nos llamaron y nos dijeron que sí, después vinieron corriendo y nos dijeron que no, y otros pues sencillamente no estamos ni a favor ni en contra del G12, nos lavamos las manos, o sea, no queremos comprometernos, no queremos dar el frente. O sea, nos lavamos las manos y que el país se lo lleve. Exactamente. No, que eso no puede ser. Sí. O sea, y pregunto yo una vez más, ¿dónde están los ministros con posturas que se atreven a pararse sobre sus pies y enfrentar al mismo infierno por sus ovejas? Usted tiene que tomar postura, pastor. Usted, pastora, que me está viendo, tiene que tomar postura. Hay que predicar el evangelio, pero su iglesia está ávida por escuchar de su boca cuál es su posición en cuanto al G12. Y es por eso que cuando yo veo al Espíritu Santo que toca damas como la pastora que tengo aquí a mi lado, para hacer un estudio como este, de su propio dinero, escribir un libro que ella misma lo costeó para poderlo imprimir y que usted lo tenga en su casa, a riesgo de muchas cosas, pastora. Porque usted me comentaba hace poco que el Espíritu le inquietaba, que esto era una guerra lo que venía, ¿no es así? Sí, señor. Y como quiera fue valiente y se atrevió. Amén. Usted y yo no podemos permanecer callados para que el pueblo sea corrompido por algo que se supone que usted enfrente con la ayuda del Señor. Yo por este medio quiero invitar a los pastores y ministros que aprovechen los días que la pastora va a estar en Puerto Rico, porque ella ya sale. ¿Cuándo usted sale para afuera, pastora? Yo regreso el 31. 31 de julio ya sale del país, pero sería bueno que usted se comunicara con ella. No solamente para que ella vaya a su iglesia o se reúna con usted, sino para que su grey tenga la oportunidad de adquirir este libro. Pastor, ¿usted está recibiendo alguna ganancia por esto? No, amado. Para beneficio de los hermanos que nos están sintonizando, vamos en este momento a dar los teléfonos, ya que la pastora va a estar en Puerto Rico hasta el 31 de julio. Ella tiene varias líneas, una línea de ellas es local. ¿Cuál es el número aquí en Puerto Rico, pastora? Sí, el local solamente hasta el 30 de julio es el área 787-643-7557. ¿Repetimos? Vamos a exacto. Ajá.
787-643-7557. ¿Y en Estados Unidos? En Estados Unidos, área 919-845-0886 y 414-1720. Repítalo, pastora, por favor. Una vez más, es el 919-845-0886 y 414-1720. El correo electrónico es defendiendoelevangelio@yahoo.es. Repítalo otra vez, pastora. Defendiendo el Evangelio. Defendiendoelevangelio@yahoo.es. Para que si hay algún pastor o pastora que nos esté viendo ahora o algún hermano de alguna iglesia que desee en estos días antes de usted regresar, que usted vaya a su iglesia, que dé alguna charla, alguna prédica, está disponible. ¿Cómo no? Tenemos una presentación en PowerPoint que entendemos que es bien efectiva, o un simple saludo y presentación como sea más práctico para su iglesia. Toda esta semana estamos disponibles hasta el mismo día 30. Y es bien importante que usted la aproveche. Para aquellas personas que deseen adquirir el libro, pastora, el libro. Por ejemplo, este próximo domingo usted estará aquí en el templo, estoy hablando del domingo 30 de julio, en horas de la noche, de 7:30 a 9:30 de la noche. Precisamente cierre de mes aquí, en mes de la fe, en mes de julio hemos declarado mes de la fe, y ella va a estar afuera con su mesita. Ahí la persona puede buscar su libro. ¿Cómo no? El costo del libro son $15, pero para aquellos que quizás no puedan llegar el domingo y deseen contactarse con usted, el costo del libro más el manejo de franqueo, ¿a cuánto asciende? Aproximadamente $3.50 el Adicional. manejo, sí, por encima de los $15. O sea que usted está dispuesta a enviar el libro ¿Cómo por no? correo a aquellos que lo deseen. Sí, cómo no, claro que sí. ¿No es así? Pastora, vamos a volver a repetir los teléfonos otra vez antes de despedirnos. Aproveche esta oportunidad, amado. Este programa fue anunciado el pasado domingo en el culto al Altísimo y sabemos que usted tiene una oportunidad única. Lea, instrúyase. Vamos a contender por la fe, no en contra de los que ya están. Lo que queremos es que los que están salgan de ahí, salgan de ese error. No preste su casa para ningún tipo de célula, a menos que usted no esté completamente seguro, segura que no son E12 o no son con nombre raro, que usted sepa que no tienen transparencia en esa solicitud. Teléfono, pastora. Cómo no, teléfono local área 787-643-7557. Una vez más, 787-643-7557. En Estados Unidos, área 919-845-0886 y 414-1720. Correo electrónico defendiendoelevangelio@yahoo.es. Pastora, ha sido un placer que esté con nosotros en la noche de hoy. El placer es mío. Esperamos que Dios le cubra, Amén. le fortalezca y le ayude. Le felicito por su valentía, sobre todo por ser una mujer que se atrevió, apoyada por su esposo, a hacer lo que Dios quería que hiciera. Amén. Y yo sé que su iglesia le apoya, estaremos orando acá por usted también. Y sabemos que ese pueblo maravilloso que la ha visto esta noche, que quedó impactado, se va a comunicar con usted, le va a dejar saber de su impresión del libro y que tenga un buen viaje de regreso, y sabe que cuando vuelva para la isla del Cordero, le esperamos aquí con las puertas abiertas. Muchas gracias, Dios le pastora. bendiga Dios mucho. le bendiga. Para mí ha sido un placer compartir con usted, amado. Usted siempre sintonice y apoye a Encuentro Visión. Le vemos la semana que viene, probablemente con mi hermano, el presidente del canal, Rafael Torres Padilla, en otro programa Encuentro. Dios le bendiga. Dios salve a Puerto Rico. Amén. Dios le guarde. Buenas noches y adiós.